Bienvenidos a un nuevo video en este canal donde continuamos explorando algunas ideas importantes de las que hemos hablado respecto a la estrategia en la apertura, y continuamos hoy con una partida que ilustra claramente el riesgo de perseguir objetivos estratégicos en la apertura cuando, recordemos, la prioridad es el desarrollo. Vamos a ver esta partida que inicia como una apertura inglesa y bueno, tras algunas jugadas se transforma prácticamente en una defensa semi-tarrash. Y bueno, tenemos una posición aquí normal donde, digamos, las negras podrían jugar C por D4 y estamos en una partida típica del peón dama aislado. Pero bueno, aquí las negras evitan eso y juegan caballo B6. El caballo se vuelve a mover, pero realmente esto no es necesario, pierde algo de tiempo. La mejor retirada del alfil es a B5. También podría retirarse a D3, a B3, pero de esta manera juega un poco más activo, ya que introduce la amenaza de caballo E5 con un ataque mayor presión sobre ese caballo. Las negras juegan A6, tratando de liberarse de la clavada, pero continúan retrasando el desarrollo. Una mejor idea podría ser sacar el alfil. De la misma manera que saco una pieza, prevengo la entrada del caballo en E5. Volviendo a A6, las blancas capturan para no perder más tiempo con su alfil, y de esa manera es cierto que las negras ahora tienen la pareja de alfiles que estratégicamente podría ser una ganancia para ellas, pero por otro lado las blancas tienen una estructura de peones más sólida y su desarrollo es superior. Las negras continúan con alfil B7, temiendo la entrada del caballo en E5 que ataca al peón débil de C6, pero nuevamente sería mejor darle prioridad al desarrollo. Por ejemplo, C por D4, sacar las piezas del flanco de rey para estar listo para enrocarse. Y aquí, por ejemplo, bueno, ya valdría la pena jugar un alfil B7, y una jugada como dama F3 realmente no es tan peligrosa. Puedo tranquilamente enrocarme para defender la casilla F7 donde me estaban amenazando el mate, y si caballo por C6 puedo compensar el peón de esta manera, salvo mi alfil aquí. Y jugadas como esta nos llevarían, por ejemplo, a una posición donde compenso el peón con las líneas abiertas y el desarrollo superior que ya pueden tener las negras. Por ejemplo, ya viene un torre FC8 y se juega a través de las columnas del flanco de dama. Otra idea en este punto, probablemente más del gusto del jugador de blancas, de el ex campeón mundial Mikhail Tal, podría ser dama H5 para pasar rápidamente las piezas al flanco de rey, por ejemplo la torre a través de D3 a H3. Volviendo a nuestra partida, dijimos las negras jugaron alfil B7 y viene caballo E4. Caballo E4 incrementa la presión sobre C5, busca provocar la captura aquí en D4, de tal modo que esto les sirva para abrir esta diagonal para el alfil y que la columna E también esté abierta para la torre. La idea es abrir líneas, y ese peón aislado ayuda para tener esas mejores opciones en el medio juego. Por ejemplo, podría venir unas jugadas como esta, alfil E7, alfil G5, tratar de debilitar un poco más la estructura, ya que si ahora se enroca viene un dama B3 que crea problemas muy grandes. El caballo tampoco puede quitarse porque el alfil está detrás, y si se juega algo como caballo D5, por ejemplo, puede venir torre C1, caballo C5, las blancas están mejor, pero aún así las negras podrían defenderse. El problema es que a caballo E4, con tal de mantener la tensión, juegan el caballo a D7, y este caballo ya se ha movido 4 veces entre las primeras 11 jugadas. Estamos hablando de que más de un tercio de las jugadas de apertura del negro fueron realizadas con este caballo. Continúa dama C2. Lo lógico, seguir presionando, incrementando la presión sobre C5, y las negras deberían aquí capturar en D4, pero son consecuentes realmente con su plan y siguen defendiendo allí.
¿Cómo podríamos aumentar la presión? Esta posición es interesante porque aquí las blancas juegan caballo E5. Y esta jugada tiene dos objetivos. Por un lado, o puedo obligar a que el rey permanezca en el centro o gano el control de la casilla C5. Por ejemplo, si las negras cambian, puedo continuar con un plan muy sencillo y el negro no tiene nada que hacer contra, por ejemplo, B3, alfil A3, torre AC1 y cae prácticamente todo el flanco de dama después de que caiga el peón de C5. Así que, por esa razón, las negras deciden que van a mantener el rey en el centro. C por D4, esta jugada lo obliga a salir y aquí viene E por D4. Las blancas tienen claras sus prioridades. Realmente saben que tienen que desarrollar este alfil. Porque había una jugada interesante como torre D1 para capturar con la torre. Pero las negras, a pesar de los problemas, pueden todavía salvarse aquí. Y me queda el problema de cómo jugar con esta pieza. Por esa razón, E por D4 es una muy buena captura. Y aquí las negras pueden intentar, por ejemplo, enrocarse de manera artificial en el flanco de dama. Esa dama tiene que retirarse y dama de 2 es una jugada muy fuerte que apoya al alfil para, por ejemplo, llegar a F4 y traslado mis piezas ahorita a la defensa de D4 y próximamente esta torre ya entrará en juego, por ejemplo, a través de C1, C3, B3. Tengo ideas también relacionadas con alfil G3, dama F4, apuntando a todas las debilidades que hay en el flanco de dama. Las negras evitan ese juego por allá y traen el rey a E8 con la intención de jugar F6, rey F7 y mantener al rey más seguro. Bien, alfil E3, una jugada muy lógica, me desarrollo ganando tiempo ya que amenazo D5 con un descubierto sobre la dama y viene dama C7, se retira y de todas formas D5, una jugada impresionante aquí para mantener líneas abiertas y abrir la columna E. La intención es muy interesante porque tras E por D5, la jugada de las negras, la idea es jugar torre FE1 y ese caballo sería muy problemático capturarlo porque viene dama por E4. Si dama E7, dama C4 y estamos amenazando alfil C5, ese rey en el centro está en mucho peligro. Y si alfil E7, de igual manera alfil C5 y estamos recuperando la pieza y el negro no va a poder allí enrocarse. Otra idea a torre F1 podría ser, por ejemplo, primero defender con el alfil, pero igual viene caballo D6. No puede capturar con el alfil por el descubierto. Si captura con dama, igual viene alfil C5. Recordemos que el alfil de E7 está clavado y no está apoyando aquí a la dama en su captura sobre C5. Así que tendrían que jugar algo como rey F8 y simplemente el caballo mejora, molesta al alfil. Que si el alfil no se retira de esa diagonal lo captura y si se retira tengo, por ejemplo, la entrada en E7, aprovechando que mi torre es invulnerable debido al jaque y al descubierto que daría con mi alfil si el rey se mueve a F8, lo cual me permite con rapidez doblar torres y prácticamente ganar la partida. A torre F1, las negras se dan cuenta que ni capturar ni alfil E7, como mencionamos, sirven. Tratan de llevar el rey a la columna D. Y las blancas continúan con dama B3, manteniendo las amenazas. Y viene C5, jugada con la que pierden de inmediato. El problema aquí para las negras era que venía un alfil B6 queriendo clavar a la dama. Si el rey se retira, igual viene el alfil a B6 y el caballo a C5, por ejemplo. Y digamos, podría liberar un poco de presión con esto, pero tras dama C3, las negras se siente, mejor dicho, la escasez de casillas de sus piezas del flanco de dama. Ya está viniendo un torre 1 y no hay forma en la cual las negras logren ganar algo de espacio para sus piezas y prevenir los planes de ataque del blanco. Volviendo a dama B3, jugaron C5 y aquí sencillamente gano con caballo por C5, aprovechando que esa dama está sobrecargada y que tras dama por B7 la única forma de salvarse sería torre C8 y vendría torre A D1
y no hay nada que puedan hacer las negras para defenderse. De hecho, tras dama por b7, decidieron abandonar. Un ejemplo interesante de cómo, nuevamente, perseguir metas estratégicas y dejar relegado el desarrollo a un segundo plano puede llevarnos a situaciones como estas, en las cuales nos retrasamos en el desarrollo, no tenemos suficientes líneas para nuestras piezas, suficientes posibilidades para activarlas, y el rival puede imponerse. Así que tener mucho cuidado con esos detalles. Bueno, espero te haya gustado esta partida. Recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos videos y sigas mejorando tu ajedrez. Nos vemos en el próximo video.